Acabo de subir unos archivos. Este sí es importante porque es el que vamos a trabajar. Lo voy a copiar en el chat. ¿Sí? Ese es el archivo que vamos a trabajar. Entonces, es un archivo de Excel, ¿no? Está en el mismo directorio, ¿sí? Que está. Está el checklist, los dos primeros archivos, está el de este que ya viene a ser la clase de funciones, que es bastante densa, y la presentación del mismo. Entonces voy a ponerme ya a presentar. Ok. Bueno, esto es lo normal, ¿no? Funciones o fórmulas de Excel es algo que... Ay, ¿esto por qué no está funcionando? Uf, ah, bueno, sí estaba funcionando. Bueno, ya habíamos mencionado los nombres, ¿se acuerdan? Por el administrador de nombres, que sencillamente nosotros asignábamos un nombre, ese nombre se le puede dar a una celda, a un rango de datos o a una tabla. Yo puedo decirle, no, mire, esta filita se llama contabilidad de año pasado, esta tabla se llama pérdidas, esta celda se llama salario mínimo o esta otra se llama auxilio de transporte. Entonces yo puedo bautizar o ponerle nombre y recuerden que la gran ventaja de poner nombres es que yo puedo llamarlo como si fuera una fórmula. Sencillamente voy a empezar a escribir las iniciales del nombre y en la ayuda de Excel me van a salir los nombres que yo he definido. Bueno, antes de trabajar las fórmulas, vamos a ver cómo es que Excel calcula, ¿sí? Este orden es el mismo que se utiliza en las calculadoras, salvo algunas calculadoras chinas a las que les hacen memes, ¿sí? Que no hacen el mismo orden que se estableció por allá a principios del siglo XX. Se estableció un orden para que las calculadoras hicieran las operaciones aritméticas. Entonces, Excel calcula todas las fórmulas que tengan números y operadores en un orden específico. Cuando yo escribo algo mal, y respeto ese orden, seguro que el resultado me va a dar más. Ya saben, siempre las fórmulas empiezan con un igual. Hay personas que utilizan un más, eso sí ya es gusto, a mí me gusta el igual. Hay personas que eso. Entonces, siempre que Excel encuentre un igual o un más, interpreta los caracteres detrás de ese signo como una fórmula, ¿sí? O una función. Fórmula o función, creo que lo utilizamos indistintamente en Excel, aunque no significan lo mismo. Entonces, después del signo, van a estar elementos separados, que son los que nosotros vamos a calcular, o se llaman operandos. Cuando uno mira la opción de ayuda de Excel, ahí va a decirle, mire, esta función hace esto y los operandos de esta función son tales y tales. Sí, ese operando puede ser un valor lógico, puede ser un texto, puede ser una celda referenciada o puede ser un número o el resultado de una operación matemática que se convierte en un número. Entonces, estos operandos van a ser constantes o números constantes o textos constantes, van a ser referencias, o sea, yo le puedo apuntar a una celda y recuerden que en el formato de tabla, la referencia no se hace a celda, se hace a toda la columna. Y pues tenemos separados por unos operadores que son los que me indican cuál es el cálculo que se va a hacer. El orden también se lo puedo dar yo mediante los paréntesis, ¿sí? Entonces, tal como cuando uno estaba por ahí en el colegio, que, que, que con los paréntesis rompía el orden normal de las operaciones. Entonces, a veces uno puede pecar por poner muchos paréntesis, pero pues ni quita ni pone. Por ejemplo, este que está acá, este de acá y este de acá, ni quitan ni ponen, ¿sí? Se puede usar, vea, este también. Ah, no, este sí no. Este de aquí sí no,
porque esta operación sí toca hacerla primero antes de esta división. Pero este de aquí puede ir o no ir, ¿sí? Y ya vamos a ver por qué. Entonces, el orden en el que calcula Excel siempre va a ser lo mismo, de la misma forma en que nosotros en Occidente leemos, de izquierda a derecha, siempre. Entonces, Excel lo que hace es buscar, como va buscando los paréntesis exteriores, los paréntesis interiores y las fórmulas, ¿sí? Entonces, él llega y dice, ah, bueno, lo primero que encuentro aquí en el paréntesis interior es una fórmula. Ah, ok. Entonces, lo primero que me toca hacer es esta suma. Excel hace la suma. Y después sigue mirando, bueno, dentro de este paréntesis, ¿qué hay? Aquí hay una división, aquí hay una suma y aquí hay una multiplicación. Ah, pues yo primero hago la división, la multiplicación y al final hago la suma, porque ese sería el orden. Y como todo esto tiene una división acá, pues al final todo este resultado de acá lo divido por 10. Entonces, esa es la forma en que Excel va como mirando cuál va a ser el orden de ejecución. Entonces, cuando uno tiene fórmulas, que digamos, en esto hay unos ejemplos de funciones de texto, en el que se pone una función de texto, se le dice que extraiga, pero la cantidad de caracteres o la posición del carácter se va a calcular con otras funciones y así vamos anidando funciones. Entonces, como una cebolla cabezona, Excel siempre va a empezar a ejecutar de las funciones más internas hacia las más exteriores, o de los paréntesis más internos hacia los paréntesis exteriores. Bueno, entonces, cuando hay varios operadores en una fórmula, se ejecutan las operaciones en el orden que siguen esta tabla. Primero, va a ejecutar siempre lo que hay entre paréntesis, ¿sí? Como que mata los paréntesis. Yo digo que Excel es adicto a los paréntesis porque eso es lo que siempre va a hacer. ¿Sí? Va a decir, miro, todo lo que está entre paréntesis lo resuelvo primero antes que hacer lo que está fuera de los paréntesis. Después siguen lo que son la potenciación y los porcentajes. La potenciación es cuando yo digo, no, pues es que esto es 2 elevado a la 3, ¿sí? 2 al cubo. Este signito, que es como el sombrerito, que se llama circunflejo, está en algunos teclados o no, y de todos modos hay una función de Excel que se llama potencia. Pero entonces lo primero que hace es paréntesis, después hace potenciación y porcentajes. El tercer paso sería la multiplicación y la división. Entre la multiplicación y la división, ¿cuál hace primero? La que está a la izquierda. Siempre va a ser de izquierda a derecha. Cuando estas dos operaciones tienen el mismo peso, siempre va a ser de izquierda a derecha. Y por último, hace las sumas y las restas. Y ese es el orden en el que Excel ejecuta las operaciones. Entonces vamos a ver un ejemplo. Por favor, bajaron el archivito, este archivito que se llama Excel. Voy a volver a copiar el vínculo para los que llegaron. ¿Qué pasó que no viene la gente? Hoy hay marchas aquí en Bogotá? Mm, Vinieron 6. Bueno, y los partidos fueron la semana pasada. Listo, bajen ese archivito, por favor. Entonces vamos a explicar un poquito esto. Yo me acuerdo de una, una sobrinita que decía, yo odio a Pitágoras. Y yo le decía, no, mamita, usted no debe estudiar nada que tenga matemáticas. Realmente lo que hace Pitágoras es que en un triángulo que tenga un ángulo recto, en un triángulo rectángulo, calcula la hipotenusa mediante esta ecuación. ¿Sí? Y si yo le saco raíz cuadrada, tengo el valor de la hipotenusa. Entonces vamos a hacer eso, pero en Excel. Es muy sencillo. En este archivito, en este Excel que está acá, está este Pitágoras. ¿Listo? Entonces, pues las mismas imágenes, yo sencillamente le voy dando valores a estos catetos. ¿Sí? Y yo sé que lo que tengo que escribir es esta ecuación de acá. Raíz cuadrada de a al cuadrado más b al cuadrado.
Entonces, ¿cómo hace eso uno? Fácil. Entonces vamos a decirle raíz cuadrada. Bueno, raíz cuadrada en Excel se escribe raíz, ¿sí? Devuelve la raíz cuadrada de un número. Cuando yo selecciono la función, inmediatamente me dice, me abre el paréntesis y me dice, la raíz cuadrada se la saco a un número. No se la puedo sacar un texto ni nada de eso. Pero ese número, ¿qué es? Ah, no, pues es que ese número es a al cuadrado. Entonces yo puedo decirle que es este a por el mismo a, ¿cierto? Listo. Más el otro. Listo. Más b cuadrado sería e18 por e18 y cierro el paréntesis y eso me da la hipotenusa. Puedo decirle redondéelo en lugar, entonces anido, digamos que ahora voy a hacer esta función raíz anidada y le escribo por fuera la función redondear, ¿sí? O sea que redondear me pide un número, yo sé que el resultado de esta raíz es un número y me dice cuántos números decimales, me voy a decir 2 decimales. Listo. Me dice que la raíz cuadrada es 10,82. Si yo cambio este valor por 5, me va a cambiar. Si lo pongo en 9, también me va a cambiar. Si esto pongo en 2, siempre me va a estar cambiando. Recuerden que Excel, cada vez que yo dé Enter, ejecuta todas las fórmulas que esté trabajando. Pero lo que yo quiero aquí es mostrarles la sintaxis. Estamos haciendo una multiplicación acá, una suma y una multiplicación. Todo eso está dentro de un paréntesis. Entonces Excel dice, no, ese es el paréntesis más interior. Voy a resolverlo. Resulta que la multiplicación la hago primero que la suma. Entonces primero hago la multiplicación de los términos de 18 y los términos de E18 y una vez internamente en la memoria del computador yo tengo estos dos valores, hago la suma. Una vez resuelto el paréntesis, saco la raíz cuadrada. Y una vez sacada la raíz cuadrada, hago el redondeo. Y así funcionan todas las fórmulas o funciones de Excel. Todas. ¿Sí? Siempre de adentro hacia afuera. ¿Listo? Entonces, ese es un ejemplo facilísimo. Bueno, esta es otra cosa que los estudiantes odiaban. Bueno, es la famosa ecuación cuadrática. Esta sí es un poquitico más complicada, entre comillas, de escribir. ¿Por qué? Porque tiene un radical acá, algo que está elevado al cuadrado, y aquí hay una multiplicación. Entonces uno en Excel, ¿qué hace? Pues lo mismo. La raíz cuadrada de todo lo que va aquí, esto irá dentro de paréntesis, ¿cierto? Entonces esto será, y aquí tengo un menos, y esto es una multiplicación y esto es otra multiplicación. Ah, entonces primero tengo que hacer Excel, cuando yo le ponga los paréntesis, hará primero la multiplicación, después esta multiplicación, efectuará esa resta, sacará la raíz cuadrada y ahí sí, después de haber sacado la raíz cuadrada, dice, ah, pues lo que me toca hacer aquí arriba es una suma, ¿sí? Y después a todo ese resultado de la suma, tengo que dividirlo por el resultado de esta multiplicación. Y ya, eso es todo, así charladito. Entonces, aquí está la cuadrática. Entonces, yo lo que tengo que hacer es encontrar estas dos soluciones. Bueno, esto lo voy a combinar y centrar. Y esto también lo voy a combinar y centrar. Listo, porque son solo dos soluciones para esos valores. Pues escribamos todo de una sola vez. Listo. Yo sé que todo lo que va a estar arriba tiene que ir dividido por 2 por este factor que es A. ¿Listo? Estoy escribiendo al revés, pero bueno. Listo. Ahora, yo tengo que decirle que esto es menos B, ¿cierto? Aquí voy a hacer el más la raíz de todo lo que está dentro de la raíz, pero la raíz es
B por B, y a eso le voy a restar menos 4 por este A por este C y cierro ese paréntesis. Bueno, mirando bien esa fórmula, sí requiere de los paréntesis exteriores. Yo les dije mentiras, ¿sí? Les dije en la presentación que estos no se necesitan y realmente sí se necesitan, ¿sí? Estos de aquí arriba se necesitan, porque yo tengo que obligar a Excel a que incluya esta suma. Si yo lo dejo así, Excel lo que va a hacer es esta división. Va a coger esa raíz y la va a dividir por 2A. Entonces sí necesito ponerle paréntesis aquí arriba para indicarle que todo esto es una sola operación. Entonces, ¿qué va a hacer Excel? Va a mirar el paréntesis de arriba y el paréntesis de abajo. Como esto es una división, tengo que resolver los dos paréntesis. Aquí hay un paréntesis interior que tiene una función, una multiplicación, resta y multiplicación. Hace las dos multiplicaciones, hace la resta, le saca la raíz, hace la suma y después hace la división. Dime. No, ¿cómo así que el archivo solo permite ver? Ah, sí, perdón. No, pero ustedes lo pueden bajar. Es que tienen que bajarlo al computador. Si yo le doy doble clic acá, me abre el archivo acá. Sí, efectivamente. ¿Sí? Pero tienen que bajarlo a su computador. Y una vez lo bajen, tiene que poder funcionar dentro de Excel. ¿Me confirman, por favor? Adriana, ¿me confirma si al bajarlo al computador sí lo puede abrir? Vamos a ver si se deja. No sé, está abierto, entonces voy a decirle, no, 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 no dejó subirlo. A mí no me dejó. ¿A alguien sí le abrió el archivo? Sí, pues. A mí sí, pro. Dime. Ay, a mí sí. Ok. ¿Lo puedes compartir por el chat? Sí, por favor, Adrián. Sí, voy a tratar. Voy a cerrarlo aquí para que, vamos a intentarlo porque es que esto a veces no deja enviar cosas. Cargar desde este dispositivo se llama clase funciones y es este. Mira que no me deja subirlo. Mm, qué raro. Tienes que habilitar la edición, ¿no? Aquí arriba toca habilitar edición. Habilitar contenido y decirle continuar. Y listo. Sí, 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 abre. Pero toca decirle habilitar contenido y habilitar edición. ¿Sí te sale habilitar contenido y habilitar edición? No, a mí no me sale así. ¿Tú puedes compartir, por favor, Adriana? Ya. Profe, buenas noches, qué pena. Buenas noches, Diana. Yo acabo de ingresar porque es que yo estaba en clase por allá lejísimos. Acabo de llegar. Ah, ¿Qué archivo dice su merced? ¿No lo envió al correo o algo?
Ya voy a enviar el archivo otra vez, el vínculo, aquí se hizo esto, por el chat. Ah, ya lo vi. Listo. Ya lo vi, profe. Gracias. Listo. Fíjate que tú lo estás abriendo. Ah, pero ya, es que tú lo estás abriendo directamente, Adriana. Estás abriéndolo en Google Sheets. Sí, por eso, para poderlo descargar, mira, solo dice solo ver. Archivo, dale archivo. Acá. Descargar como Excel. A ver si me deja. Que ahorita solo aparecía, no aparecía Claro, habilitado nada de arriba. claro, porque lo Solo, estás trabajando en línea. no era por en línea, es que no me aparecía nada el encabezado, solamente me aparecía de la lupa hacia abajo. Entonces no me habilitaba esto de archivo, editar, ver, eso no lo habilitaba. Estaba así en negrilla como está el de insertar y formato. Pero ya ahí sí ya lo descargó. Ahora no, ahora abre el archivo que descargaste. Sí, ahí ya sí lo ve. Profe, a mí no me deja descargarlo. Yo le digo descargar y dice, una descarga ha fallado debido a un error inesperado. Inténtelo de nuevo. Al chat lo enviaron. Wendy envió el Excel al chat. Ah, bueno, gracias. Yo lo estoy ¿Puedes abriendo. compartir tu pantalla? Listo, Adriana, entonces resuelto tu problema. Sí, señor. ¿Puedes compartir, por favor, la pantalla? A ver qué sucede. Sí, yo lo estoy Gracias. abriendo el chat. Algo está fallando, no me deja compartir. Pestaña en Chrome, voy a darle aquí. A ver si de pronto. Ay, alguien puso el archivo en el chat. Sí, es que de ahí lo estoy descargando. Mira, le doy descargar y mira lo que aparece. No, dale La de- clic al enlace que dice Google. No, ese no, al de abajo, al de abajo. No, a ese. ah, ¿eh? Ahí te tiene que abrir una. Ah, Ahí sí te permitió. estoy intentando a ver. Es probable que el otro esté dentro del dominio de mi injusticia y por eso no deja Ah, abrirlo. sí, profe, ya me dejó descargarlo, lo voy a guardar. Listo. Ok. Ahorita. Bueno, gracias, Diana. Yo les voy a pedir un favor. Cuando se logueen, usen nombres completos, apellidos completos o por lo menos nombre y apellido, porque es muy probable, Diana, que haya más Dianas dentro del grupo y entonces yo no voy a saber cuál Diana fue la que se conectó. Bueno, mi nombre es Diana Lucero. Diana Lucero. Sí. Ok. Listo. Yo apenas baje la asistencia, edito el nombre. ¿Listo? Ah, me toca abrir otra vez el archivito. Bueno, listo. Entonces fíjense que allá tengo el resultado de la primera parte, ¿sí? Menos B, o sea, menos J19, más la raíz. Aquí está elevándose al cuadrado, la multiplicación. Fíjense que todo esto Excel lo pinta con un paréntesis rojito. A medida que se van anidando los paréntesis, Excel le va pintando a uno los paréntesis de colores, cosa que al final uno tiene que abrir con negro y cerrar con negro. Si hay colores rojito, violeta, verde, azul, él los va coloreando y al final los exteriores siempre van a ser negros. ¿Listo? Entonces para la otra operación, pues esa sí no la voy a escribir. Lo único que hago es pegar. Fíjense que si yo cojo aquí y pego acá, me va a dar 0. ¿Por qué? Porque Excel está esperando hacer las operaciones con estos valores. No sirve, no me sirve. Cada vez que yo copie y pegue, por la naturaleza de la tabla de Excel, él va a ir avanzando, ¿sí? En las referencias de las celdas. No me sirve. En este caso, en otros casos sí sirve.
Entonces, ¿qué es lo que hace uno? Pues copia de aquí arriba, esto es el renglón de texto, lo que yo copio ahí es un texto, así aparezca con colorcitos, control C y lo pego acá. Lo pego aquí. Me hizo quedar mal. Copio esto. Disculpe, yo me perdí un poquito porque ¿de dónde sacaste esa primera fórmula? ¿Cómo? Esa fórmula que tienes ahí, esa fórmula, ¿De dónde la saqué? la cogiste Esa uno la por uno. escribimos ahorita. Es que como llegué tardecito. Sí, por eso. Porque Ujú, tienes que ver la parte del video, ¿sí? sí. Ok, voy a copiar esto. Toca darle escape y ahora me paro aquí otra vez y lo pego. Ahora sí. No puede ser que me dé menos punto 5, menos punto 5. Sí, ya sé qué fue lo que pasó. Es que no le cambié el signo. Este más de aquí, toca cambiárselo por un menos. Y ahora sí me da otro valor. ¿Listo? Pero pues más allá de la parte matemática y de recordar eso que le dieron a uno por allá en el bachillerato, la idea es que ustedes entiendan la mecánica de cómo funcionan las operaciones dentro de Excel. Primero paréntesis internos, funciones, paréntesis externos y el orden de las operaciones. ¿Listo? ¿Preguntas o dudas sobre eso? ¿Sobre este cuadrito? Bueno, eso es, pues, es como cuando uno está usando una calculadora, ¿sí? Casi no se usan calculadoras ahora, casi todo se hace por Excel, pero pues a mí también me tocó usar calculadora. Bueno, estas son algunas funciones, no las vamos a ver todas, vamos a ver algunas funciones matemáticas. Siempre se van a usar, es decir, si usted está haciendo contabilidad, si está trabajando con finanzas, con economía, con cualquier cosa que usted trabaje, pues tiene que utilizar funciones matemáticas. Hay muchísimas, aritméticas, trigonométricas, exponenciales, ¿sí? Permiten realizar cálculos sobre las celdas o sobre rangos de celdas. ¿Sí? Y pues cuando uno le da clic a este menú, le sale el chorrero de matemáticas que hay aritmética básica, trigonometría, geometría, álgebra, cálculo y funciones numéricas. Depende de lo que uno vaya a hacer, pues tendrá que escoger una función de esas específica. ¿Sí? ¿Cuándo se necesitan? Bueno, además de las funciones matemáticas normales, hay unas que se llaman condicionales. Las condicionales son geniales porque se ejecutan únicamente cuando los datos cumplen o no una condición. ¿Sí? Si yo le digo, mire, de estos sueldos que hay aquí, súmeme los que están por encima del salario mínimo. Entonces lo que hace Excel es los sueldos que están salario mínimo o por debajo, no los suma y suma los otros, los que están por encima. Una suma puede depender de una o más condiciones. ¿Sí? No solo las sumas, también hay conteos y promedios condicionales, pero pues lo más fácil de entender es la suma. Entonces uno no tiene que seleccionar manualmente las celdas, sino que le dice, cúmplame estas condiciones. Bueno, hay también funciones estadísticas. ¿Ustedes han escuchado hablar del Big Data o del Machine Learning? No. No. ¿En Mm. serio no han hablado del Big Data y todo eso? No. Bueno, eso es lo que va a cambiar el trabajo dentro de un poco de tiempo. Todo eso es estadística sobre cantidades inmensas de datos. Lo que pasa es que la estadística ha estado desde hace muchos años, pero es que hasta que llegó Internet es que se tienen todos los datos puestos
en Internet, ¿sí? Entonces, cuando ustedes escuchen hablar de Big Data o de Machine Learning, ¿sí? Eso es básicamente estadística sobre grandísimas cantidades de datos, ¿sí? Entonces, la estadística, pues, lo que hace es procesar datos para describir las características de los mismos. Es el proceso de datos para extraer información de los mismos. Por eso es que cuando a uno le dicen, no, mire, es que el DANE dijo que en enero del 2025 el costo de la vida fue tanto, y empiezan a decirle, y eso se repartió entre bebidas y comidas, entre el transporte, entre escuela, entre educación y tal. Todo eso es estadística. Entonces, Excel ofrece una serie de funciones para análisis estadístico y descriptivo e inferencial. No es tan flexible, pero sí es poderoso. Es decir, se puede hacer muchísimo. Y si dentro de las personas que están acá hay personas que estudiaron psicología o finanzas, pues saben que la estadística se utiliza mucho en eso. Bueno, entonces son herramientas. Esto ayuda a que uno comprenda muy bien, pues básicamente el mundo. Por eso les digo, eh, cuando salen diciendo en el Consejo de Ministros, de Presidente de Ministros, siempre van a hablar de porcentajes, ¿sí? Casi siempre, es decir, usted no puede hablar de cifras individuales cuando está manejando las cosas a nivel macro. Siempre tiene que haber una estadística. Funciones estadísticas de Excel sencillas, pues promedio, que es el que suma todos los datos y los divide. La mediana, que no es lo mismo que el promedio, ¿sí? Similar al promedio, pero pues es el número medio, o sea, no implica ningún cálculo, sencillamente mira la lista y dice, este es el que está en la mitad, ¿sí? Y pueden darse casos de que haya dos iguales, ¿sí? La moda, que es el número que más veces se repite, el dato que más veces se repite, por eso es que está de moda, y a veces también lo llaman frecuencia. El máximo es el que me devuelve el mayor valor de todo el conjunto de datos, el más grande. Y al contrario, pues el mínimo es el que me devuelve el mínimo, el más pequeño de todos. ¿Se acuerdan que nosotros en el formato condicional podíamos decirle coloréeme por encima o por debajo del promedio? Muéstreme los 10 más grandes o los 10 menores. Pues fíjense que con el formato condicional que vimos en las clases anteriores, también podemos hacer esta parte de estadística. Y aquí ya empieza la varianza, que esto sí ya es una ecuación un poquito más compleja, que es la resta del dato menos el promedio al cuadrado sobre el número de datos. Y todo eso se suma. Hay una función que se llama contar blanco. Contar punto blanco, perdón. Cuando yo tengo una tabla con datos muy grande, es posible que haya datos que están en blanco, ¿sí? Y si yo me pongo a hacer divisiones y hay un dato, una celda que está en blanco, ¡prum! Error matemático porque yo no puedo dividir por nada. Entonces la función contar blanco me sirve para saber cuáles celdas están vacías dentro de un rango de celdas. Y así poder decir, si contar blanco es mayor que 0, es decir, digamos que en una tabla de datos el contar blanco me debería dar ceros, porque todas las casillas, todas las celdas deberían tener un dato para evitar errores. Si contar blanco me da diferente de 0, ¿qué pasa? Hay celdas vacías. ¿Y cómo las señalo? Con el formato condicional, ¿sí? O las puedo seleccionar para ver dónde están. Entonces puedo hacer un tratamiento y decir, no me está funcionando porque si contar blanco me dice que hay alguna, al menos una que está en blanco, ahí está mi error. La frecuencia, pues es la frecuencia con la que se repiten los valores de un rango. Es similar a la moda, lo que pasa es que la moda me dice cuál es el que más se repite.
es el que me dice cuántas veces se repite. Y la tendencia, que devuelve la tendencia lineal en una serie temporal. Es decir, cuando ustedes ven, por ejemplo, la tendencia de las lluvias estos días, que empezó abril de la semana pasada y esa que vaya subiendo. Entonces yo puedo extrapolar para las siguientes semanas y decir, más o menos esperamos que caigan tantas precipitaciones. ¿Sí? Entonces son medidas de tendencia. Bueno, hay crecimientos y desviaciones estándar. Es decir, hay que, para utilizar cualquier función, no solamente de las estadísticas, de las financieras o de las funciones que me permiten a mí hallar cálculos de interés, sí, esas financieras, pues yo tengo que entender de finanzas. ¿Sí? Igual aquí tengo que entender de estadística para poder utilizar las funciones correctamente. Sin embargo, Excel pues tiene la gran ventaja de que estas fórmulas, ¿sí? Y que estas funciones que aparecen aquí donde dice más funciones, pues están bien delimitadas. Si yo sé qué hace cada función, la puedo utilizar bien. ¿Dónde están las financieras? ¿Sí? Yo no soy financiero, manejo alguna de estas funciones, pero pues el financiero dice, no, esa es la tasa interna de retorno, este es el interés equivalente al rendimiento y él sí va a entender el tipo de funciones. Entonces, la gran ventaja que tiene Excel es que tiene muchísimas funciones que se acomodan al trabajo que muchas personas deben hacer en diferente índole. ¿Sí? Esa es la gran ventaja que tiene Excel. De todos modos, uno puede llegar y decir, no, pues es que toca ir al banco, venga a ver si con lo que yo gano se puede hacer una cosa de esas. Busco un video en YouTube que me explique cómo funciona eso del cálculo de intereses, que es como magia para los que no trabajamos en banco ni en financiero. Y uno dice, ahora sí entendí esto. Y la herramienta puede ser Excel. Listo. Estas son otras funciones de conteo, como su nombre lo dice. Contar me dice cuántas celdas tienen un número. ¿Sí? Número. Yo puedo tener muchos tipos de datos en una celda y ya lo vimos en la primera clase que teníamos fechas, teníamos datos booleanos, teníamos horas, teníamos texto. Entonces, contar me mostraría el número. Todo lo que sea numérico me lo cuenta. Sí, dice, en ese rango hay tantos números. Contará, cuenta las celdas que contienen algo, un espacio, un texto, un valor booleano, un carácter, un número, una fecha, cualquier cosa que sea que la celda no está vacía, inclusive los errores, ¿sí? Porque en Excel los errores pasan. Por ejemplo, si yo pongo menos 4, voy a ponerle aquí menos 10. No. Voy a ponerle aquí 4AC, entonces le voy a poner 50. Eso. Al fin, salió el error. Esto quiere decir que es un error numérico. Y muy probablemente es porque este 4AC es mayor que el B cuadrado y la raíz cuadrada de los números negativos no existe. O bueno, sí existe, pero no en lo real. ¿Sí? Entonces yo voy a decirle aquí, contará. Y le voy a decir que me cuente estas dos celdas. Tiene que darme, pues un 2, ¿no? Listo. Y ahora le voy a decir aquí, contará. Contará. Y le voy a decir, cuénteme estas dos celdas. Fíjense que me da también el 2. ¿Sí? O sea que el contará incluso me hace contabilidad de los errores. ¿Sí? Si yo le digo aquí contar, hombre, contar, escriba bien, contar, estas dos de acá, me va a decir que es 0. ¿Por qué? Porque no hay números.
Y si yo le voy a decir aquí contará, no, contar, estas celdas de acá, me tiene que decir que hay 3 números, efectivamente. Texto, 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 error, error, 3 números. ¿Sí? Entonces son funciones que van dando información. Contar puntos sí. Esta es una función estadística que se utiliza para contar el número de celdas seleccionadas, pero que cumplen un criterio especificado. Siempre que ustedes vean una función de Excel que dice punto sí o sí, es porque tiene que cumplir criterios y por eso se llaman funciones condicionales. Es decir, si se cumple la condición, yo hago las cosas. ¿Sí? Eso es como dicen, no, usted tiene que salir a la calle después de haberse cepillado los dientes y haberse vestido. ¿Sí? Tengo que cumplir esas 2 condiciones antes de salir a la calle, porque si no, pues sería como me corretea la policía por salir de pelota. Entonces, cumple con criterios. Entonces, contar puntos sí, como su nombre lo indica, pues va a hacer el conteo si se cumple el criterio. Entonces, lo que yo la sintaxis, es decir, la manera en que yo escribo la función, pues tengo que decirle cuál es el rango de las celdas, o el nombre de la tabla, o el nombre que yo le haya puesto a la columna, y después tengo que decirle cuáles son los criterios. Los criterios, pues son, no, pues es que yo tengo una tabla de sueldos y lo que quiero contar son los sueldos de los empleados medios. Entonces, los que estén por encima, pues, un ejemplo, por encima de 2 millones y debajo de 6 millones. Entonces, mi criterio sería, cuénteme los valores que están en esa columna cuando sean mayores que 2 millones y menores que 6 millones. Y Excel lo que hace es contar. Y ya, y me dice, son 10, son 3, 0, no hay ninguno. ¿Sí? Hay algo muy importante que hay que tener en cuenta con esta selección de criterios, que se escribe como texto. Sí, ustedes saben que los textos en Excel, ¿cómo yo diferencio un texto en Excel? ¿O cómo le digo a una función de Excel que algo es un texto? Lo deben saber. ¿Cómo le digo a la función de Excel, esto es un texto? ¿Mm? ¿Alguien se acuerda? Le pongo comillas. Le pongo comillas. Al ponerle comillas, eso automáticamente se convierte en un texto. Entonces, si yo quiero yo tengo aquí 1, 2, 3, si lo dejo sin comillas, me lo toca, la función de Excel lo va a tomar como un número. Pero si yo le pongo comillas, la función de Excel lo va a tomar como un texto. ¿Sí? Entonces, todos estos criterios que yo voy a utilizar en contar puntos sí van entre comillas. Bueno. Entonces, los criterios que se utilizan, ¿cuáles? Pues son iguales, menores, mayores, menor que, menor igual, mayor igual, o contiene. Y fíjense que contiene es un texto que está entre comillas. Por eso puse todos estos símbolos entre comillas, porque se escriben a manera de texto. ¿Ustedes se acuerdan de la función concatenar? ¿Cuál es la diferencia entre unir y concatenar? Para Excel, no para nosotros. Concatenar uno no lo usa por fuera de Excel jamás. ¿Cuál sería la diferencia entre unir y concatenar? Que creo que concatenar es unir el texto de varias celdas, ¿no? Exactamente, eso es. Entonces, concatenar, y lo vamos a ver más adelante, se puede hacer de diferentes maneras. Se puede utilizar
este símbolo que se llama ampersand o el 8 gordito, o se puede utilizar la función concatenar. ¿Sí? Concatenar me va uniendo, este también me va uniendo y puedo combinarlos. ¿Sí? Bueno, entonces siempre se puede hacer eso con concatenar y también se pueden utilizar caracteres comodín. ¿Quién juega póker? O 21. ¿Nadie juega póker? Bueno, menos mal. Bueno, pero yo apuesto frijolitos o cositas chiquitas. En el póker, el comodín puede servir como cualquier carta. En Excel y en los sistemas operativos, el comodín puede servir como cualquier carácter de texto. ¿Sí? ¿Sí? Dígame. Entonces, cuando yo pongo un comodín, ahí puedo poner, no, es que este comodín de aquí está haciéndome las veces del 1, 2, ABC. ¿Por qué? Porque pues eso puede ser un comodín. Cualquier pedazo de texto puede ser comodín. ¿Listo? Bueno. La función contar punto sí punto conjunto. Esta función contar punto sí trabaja con un criterio, un único criterio. Pero cuando yo necesito más criterios, puedo utilizar la función contar punto sí punto conjunto. ¿Sí? Entonces, aquí le digo cuál va a ser el rango que voy a utilizar y el criterio para ese rango. El rango que voy a utilizar y el criterio para ese rango. Entonces, yo puedo hacer diferentes conteos. Ah, bueno, también hay una sumar punto sí punto conjunto o promedio punto sí punto conjunto. O sea que esas tres operaciones, sumar, contar y promediar, tienen el punto sí punto conjunto. O sea, puedo utilizar varios criterios al mismo tiempo sobre el mismo rango de datos para contar diferentes cosas. ¿Sí? Eso lo vamos a ver con un ejemplo. Entonces, donde yo quiero buscar lo que quiero contar y los criterios. Y los criterios son estos. Si estoy contando números, pues voy a utilizar este tipo de criterios o que exista un texto que yo defina. Si ustedes se acuerdan, en el formato condicional también está esto. Márqueme los números que sean iguales, márqueme los números que sean mayores, márqueme las celdas que contengan este texto. ¿Sí? Todo es, pues no es repetido, pero sí son las mismas operaciones. Aquí está, sumar punto sí. Si la otra contaba, pues esta suma los números de las celdas que cumplen un criterio específico. Pero yo puedo sumar mirando criterios en un rango de celdas y sumar otro rango de celda diferente. Entonces, por eso, en la sintaxis yo le digo, mire, búsqueme los criterios en estas celdas. Que Pepito Pérez, ventas de Pepito Pérez. Entonces tengo que buscar dentro del nombre de los nombres de los vendedores, el criterio sería que sea igual a Pepito Pérez y súmeme las cantidades vendidas por Pepito Pérez. Si yo necesito sumar sobre una sola, es decir, si el criterio va a estar dentro del mismo rango, pues esto no lo escribo y dejo este de aquí. Y ya, listo. No se escribe este segundo. Y Excel automáticamente dice, este quiere sumar con este criterio sobre este mismo rango de celda. La sintaxis en Excel es bastante estricta, ¿sí? Muchas veces, y por el afán, a mí todavía me pasa, a veces a uno no le funcionan las fórmulas porque se le olvidó un punto y coma, porque escogió mal las celdas. Eso, es decir, la sintaxis de las fórmulas en Excel o de las funciones en Excel es estricta. Entonces hay que tener cuidado y pues en el momento de escribirlo. Lo mismo, sumar punto sí punto conjunto. Solo que aquí le digo, oiga, usted me va a hacer esta suma. Y empieza
rango de las celdas, criterio 1, rango de las celdas, criterio 2. ¿Hasta cuántos criterios? Creo que hasta 30 y pico de criterios diferentes. ¿Sí? Bastantes criterios. Cuando se cumplan todos, ¿sí? Aquí sí es excluyente. Todo tiene que cumplirse para que haga la suma. Bueno, entonces, aquí la repetí, qué pena. Sí, es lo mismo. Ya yo corrijo. Bueno, entonces miremos, ahora sí, estas famosas funciones matemáticas. Aquí hay algunas, ¿no? No son todas. No son todas. Pero sí hay algunas que son útiles y son básicas. Espero que ustedes no sean de las personas que no les gustan las matemáticas. A uno deberían de chiquito decirle las matemáticas no es que sean muy bonitas, pero sí son muy útiles para todo. Sí, creo que en todas las carreras se ven, excepto pues en ciertas, en el derecho, por ejemplo. Bueno, la función ABS, viene del inglés Absolute Value, es el valor absoluto. El valor absoluto pues es una función que todos los números que coja los va a convertir en positivos. O sea que si es un número negativo, lo convierte en positivo. Y si es positivo, pues lo deja positivo. Entonces vamos a escribir aquí un número negativo. ¿Sí? Ahí está el número menos 8. Y aquí le voy a decir ABS, ¿sí? De este número. Y obviamente pues me tiene que decir 8. Y aquí voy a escribir el número 8, positivo. Y si yo le digo ABS, de valor absoluto, a este número, pues tiene que salirme el 8. Vamos a poner el 0. El valor absoluto de 0 es 0. Recuerden que 0 no es ni negativo ni positivo, pero sí tiene valor absoluto. Eso es todo. Muchas veces uno tiene que hacer operaciones en las que tiene que convertir que no se pueden sumar esos negativos, ¿sí? Que esos van para la suma, así estén escritos como negativos. Entonces, con la función valor absoluto, puede convertirlo en positivo para que la suma no se le vaya decrementando. Bueno. Número aleatorio. Pues el aleatorio es pues como su nombre lo indica, el número que sale de la lotería, ¿sí? Que el número que gana una lotería o el número que gana un chance es de carácter aleatorio. Ponen unas bolitas ahí con aire a que llegue y pasa una señorita y las va cogiendo y el número tal, ese número es aleatorio, porque no se sabe cuál de todas las bolitas va a salir. Ese es el significado de la palabra aleatorio, que no se sabe qué es lo que va a suceder. Y entonces Excel llega y me dice, no, pues es este número punto 15. Y si yo le doy a enter otra vez, me sale otro número. ¿Sí? Otro número totalmente diferente. Los números aleatorios en Excel van de 0 a 1. Siempre. Entonces yo puedo generar muchos números de 0 a 1 cuando lo necesite. Pero si yo lo quiero escalizar, pues lo puedo multiplicar. Esto viene a ser B4 por 10. ¿Sí? Fíjense que aquí está el punto 45 y aquí le voy a decir que esto es el mismo B4 por 100 y ahí lo voy subiendo, o el mismo B4 por 1000. Fíjense que cada vez que yo le doy enter, el número va cambiando. ¿Sí? Ahí dice .885. Siempre va a estar cambiando. ¿Por qué? Porque cuando yo le doy enter, Excel vuelve y recalcula todas las fórmulas que hay en este libro. No solo en esta hoja, en todo el libro. ¿Sí? Obviamente lo que pasa es que Excel lo hace a una velocidad muy grande que yo no me doy cuenta. Pues en teoría. Si yo estoy trabajando en un computador viejito y estoy diciéndole, hágame muchas funciones y con un grupo de datos lo suficientemente grande, es muy probable que yo le dé enter y Excel, uy, ¿qué pasó aquí? ¿Se bloqueó? No, está trabajando, está pensando. ¿Listo? Cuando yo quiero generar
un número aleatorio, por ejemplo, voy a hacer una rifa, y le digo, no, vamos a hacer esta rifa del 1 al 10. Ah, no, pues yo le puedo poner aleatorio entre. Y le digo, no, del 1 al 10. ¿Sí? Y este número siempre va a ser del 1 al 10. Si yo le doy enter otra vez, perdón, me toca acá arriba. Fíjense que me dio el 4, me dio el 9. Estos siguen aquí. Fíjense que cada vez que le doy enter, sigue trabajando. Y ahí me va dando los números entre el rango que yo le dije. Entonces, si le pongo entre el 101 y el 108, me va a sacar siempre un número aleatorio en el rango que yo le dije. Número entero. La función de número entero me da la parte entera de un número. Entonces voy a decirle, de este número, sáqueme la parte entera de esta. Ahí dice, redondea un número hasta el entero inferior más próximo. Listo. Entonces, el entero de este número que está acá. Y fíjense que aquí tengo 2156. 2156. ¿Qué hizo los decimales? Ah, se los quitó. Parte entera. ¿Sí? Solo me deja la parte que está a la izquierda del punto decimal. Pero redondear, ese sí me toma los decimales. ¿Cuántos decimales? Los que yo quiera. Entonces yo voy a decirle redondear este mismo número, pero le voy a decir déjemelo con 3 decimales. Entonces fíjense, 9583, la parte entera, pues 9583, pero ¿sí? los decimales sí me los redondeó. Y ahí sigue la regla, ¿no? Si es de 9, redondea al 0 y suma 1. Pero como este 3 viene a ser menor que 5, no lo sube para arriba. Ni lo quita, lo quita. Punto. Para hacer eso, ¿sí? Cuando el profesor llega y le dicen, ay, profe, redondéeme hacia arriba el número, porque es que si usted me lo redondea a otro decimalito, alcanzo a sacar el 3. Está la función que se llama redondear más. ¿Sí? Entonces vamos a ver cómo funciona, a ver la diferencia entre redondear más el mismo número y le voy a decir que con los 3 decimales. Listo, ahí sí se nota. Fíjense bien que este redondear me lo dejó en .956 y el redondear más me lo dejó en .957. Ay, profe, si ve que con esa decimita yo alcanzo a pasar. ¿Sí? Y está la función contraria, redondear menos. Entonces, esta vez yo no le voy a regalar nota al alumno, le voy a quitar nota. Entonces, redondear menos. Uy, perdón. Redondear menos. Redondear menos. El mismo aleatorio. Redondear menos este número de acá y lo voy a hacer con 3 decimales. Bueno, ahí salió. Fíjense que el redondear normal me da 253. Hacia arriba me da el 254 y el redondear menos lo dejó en 253. ¿Sí? Todo eso depende del número que salga. ¿Sí? En algún caso, bueno, no, ahí están saliendo todos igualitos. Pero en algún caso de esos nos va a dar diferente. Fíjense que aquí el redondear y el redondear más me dan el .054 y el menos me da 0.53. Entonces todo eso depende de los números que yo tenga acá. ¿Cuándo se usan esas funciones? ¿Sí? Si yo les cuento, en la estadística se utilizan esas funciones para no trabajar con tantos números decimales. ¿Sí? Esa es la idea de todas estas funciones de redondeo. Hay otras simpáticas que me redondean al número par, al número impar o al múltiplo de cierto número más cercano. Entonces vamos a ver cómo funciona el redondear par. Redondear par creo que es la parte entera y me lo acerca al número par más cercano. Entonces,
redondear par, este mismo de acá, ese sí nos lleva más características porque me entrego el entero. Y fíjense, el número entero es 2969 y el par hacia arriba es 2970. O sea que como este número es un resultado impar, me lo redondea hacia arriba al siguiente par. Venga, miramos el número impar. Redondear impar de este mismo y vamos a ver qué sale. El número es 8062. Fíjense que el redondear par le suma 2 y me dice no, el número par redondeado es 8464. Mientras que el número impar es 8463. ¿Sí? Entonces fíjense que esto me lo va a redondear hacia el par más cercano pero hacia arriba o hacia el impar más cercano hacia arriba. ¿Sí? Entonces es una forma de redondear. Sinceramente nunca la he usado, pero pues es como curioso. Y este redondear múltiplo, redondea el número, pero me le pone que sea múltiplo de X número. Vamos a ponerlo como 5, porque los múltiplos de 5 son fáciles, siempre terminan en 5 o terminan en 0. Aquí nos jugó una mala pasada Excel porque nos dio un múltiplo de 5. Aquí sí no. Entonces, vean, el número entero es 9878. El par hacia arriba, pues le suma 2. No es el 9878, sino el 9880. El número impar, pues es el 9879. Y el múltiplo viene a ser 9880 porque ese es un múltiplo de 5. Pongamos un múltiplo feo. Pongámosle 7. Listo. Ahí sí nos dan todos diferentes. El número original, 4188. El siguiente par, pues 4190, ¿sí? El siguiente impar, 4189, claro, le sumo 1. Y el siguiente número que sea cercano al múltiplo de 7. ¿Sí? Entonces me da 4186. ¿Sí? ¿Para qué se usa eso? En estadística se usará en algo. Bueno, vamos a ver la función truncar. Por último, las funciones redondear, como su nombre lo indica, siempre van a ir avanzando y sumando, si es el caso, para redondear un número. La función truncar, sí, no lo hace. Truncar de una vez, quita los decimales. ¿Sí? Quita los decimales sin redondear y aquí está la prueba. Fíjense que redondear me entrega un .725. El número original es .724.602. Cuando yo redondeo, me da el .75 o el redondear menos sí me lo baja. Pero el truncar ni redondea ni nada. Ese va bajando. ¿Sí? Quita los decimales y hasta luego decimales. No me sirven. ¿Sí? Bueno. Otras funciones curiosas son los números romanos. ¿Sí? No sé si a ustedes les ha pasado, pero yo alguna vez, alguien cogió mi reloj alguna vez y dijo, ¡ah! ¿Y aquí cómo miro la hora? Entonces uno como que lo mira así, ¿a ustedes no les enseñaron números romanos? No. Bueno, Excel tiene números romanos. Creo que eso ya no lo enseñan. A mí me lo enseñaron cuando era niño, pero desde hace como 50 años ya. Entonces está la función número romano que me convierte de un número árabe a un número romano. No deberían llamarse árabes, son babilónicos, pero bueno, un número romano. O sea que el año en que descubrieron o se encontraron con América era el MCDXC palito palito. Sí, claro. Bueno, era ese año. Ya se me olvidó. Y el año en que vivimos nosotros, número romano, este sería de 20, es el MMXXV. Ese sí es fácil de entender. M significa 1000, X son 10,
10 y la B es 5. 1000, 2000, 2005, no, 2010, 2020 y 2025. Ese sí estuvo fácil. El otro sí está muy feo. MCD, es que la C es la que me confunde. ¿Sí? La C y la D. Bueno, fíjense que los números romanos no son tan sencillos. Pero existe también, por ejemplo, el número árabe. Entonces, está mirando el reloj y dice, no, pues hay un palito en la letra X, en el palito X, ¿sí? Palito X. Ah, palito X. Palito X. Que me da... es que, ¿será este? ¿Por qué? Perdón un momento. Palito X. Y a ver si lo saca. Número punto árabe. De esto de aquí. Ahora sí me dio el 9. ¡Ah, qué menso! Sí, número... Vamos a ver si poniéndoselo entre comillas lo hace. Sí, me faltaban las comillas. Porque es un texto. Tiene que yo también ver. Es un texto. Pues claro, el palito llegué está... hay un palito en el... Hay una de las manecillas del reloj que está en el palito X. Son las 9. ¿Sí? O yo le puedo decir número árabe de un número romano que ya está escrito. Y listo. Dos funciones que pues uno no sabe si algún día las va a utilizar. Pero lo del reloj es cierto. ¿Sí? No sabía leer el reloj con los numeritos así. Pi, pues pi es, ya saben cuál, 3,1416, pero lo da como con un resto de decimales. Ese es el pi que sale ahí. Ya viene como una constante y eso pues se utiliza en muchos cálculos. Bueno, la función de factorial. El factorial es como la sumatoria, pero lo que hace es ir multiplicando todos los números desde el 1 hasta el número hasta el número que me piden. ¿Sí? En este caso, me dicen factorial de 7, ¿sí? Entonces yo lo que hago aquí es, pues la multiplicación por 1 sobra. Estoy multiplicando 2 por 3 por 4 por 5 por 6 por 7 y eso me da pues 5040. ¿Sí? Pero eso es porque es el de 7. ¿Qué tal que me digan, no, el factorial de 15? Entonces, espicha ahí tantos números y entre más veces uno teclee, pues más posibilidad de error encuentra. Entonces, la función factorial es aquí, es igual a FACT. Se llama fact, dice devuelve el factorial de un número y le voy a decir que me devuelve el factorial de 7. Ya está el 5040. Entonces, en lugar de escribir esta multiplicación, pues yo le escribo factorial. ¿Sí? La potencia. Por ejemplo, aquí, esto no es 2 a la 16, sino 2 a la 4. Ahí me equivoqué. Pues 2 a la 4 sale de multiplicar 2 por 2 por 2 por 2 4 veces y eso me da 16. ¿Sí? La función, yo puedo hacer eso haciendo esta operación, perdón. Igual, 2, busco en el teclado, aquí el teclado lo tiene cerca del Shift, Alt GR, pero esa tecla tiene su truco. Uno la presiona y tiene que darle un espacio para que salga el 4. Y ahí me da el 16. ¿Sí? Pero a veces, pues, las personas dicen, no, yo qué me voy a poner a sacar ese número, ese signo, se me olvidó el signo, no me sale, etcétera. O hay teclados que no lo tienen. Entonces, para Excel tiene la función potencia. Devuelve el resultado de elevar un número a una potencia. ¿Cuál es el número? 2. ¿Y cuál es la potencia? 4. Y el resultado, pues, tiene que ser el mismo. ¿Sí? Esta función es equivalente a escribir así. ¿Cómo lo hace uno?
como quiera, como se le facilite más. De hecho, esta ecuación cuadrática que teníamos por acá, que voy a poner aquí 5 de nuevo, y le voy a bajar este a 6. No, entonces aquí vamos a poner 10. 4 a 6, entonces aquí toca aumentarlo a 12. Ahora sí. Esta ecuación que tenemos acá, esto de aquí lo voy a... bueno. Fíjense que el valor es menos 0.58. Bueno, listo. Voy a reemplazar este de aquí. Como eso va elevado al cuadrado, le voy a decir elevado al cuadrado. Y este de acá lo voy a reemplazar por la función... no. Bueno, ahí y aquí lo voy a reemplazar. Fíjense que el resultado es el mismo. Menos 3,4142. Y aquí voy a reemplazar esto por la función potencia. Y aquí le voy a decir que me lo eleve al cuadrado. Fíjense que va a ser primero esa función. Y aquí el paréntesis está de color violeta, y aquí rojito, y aquí afuera negro. Fíjense que me da exactamente lo mismo. Para este caso, da lo mismo hacer esas operaciones. ¿Listo? Pero yo puedo elevar también, sí, puedo elevar a cualquier número. Habíamos visto la raíz cuadrada, ¿cierto? Si yo le digo raíz, me da la raíz cuadrada de este número, pues obviamente me va a decir que es un 4, ¿sí? Porque 4 por 4 es 16. Pero ¿qué pasa cuando yo necesito sacar una raíz cúbica? O en este caso quiero hallar el 2, una raíz cuádruple, bueno, no sé, cúbica, cuadrática, cuádruple, bueno, la raíz cuarta, ¿sí? De este 16. Entonces yo utilizo la función potencia, pero al revés. ¿Por qué la pongo al revés? Voy a poner aquí otra vez. Esto es igual a este valor de acá, que viene a ser 16, elevado, ¿sí? Y aquí le voy a poner a un cuarto. Y me debe dar 2. Ahí está. Porque cuando yo quiero sacar una raíz diferente a la raíz cuadrada, en Excel y pues en matemáticas, se dice que yo elevo a una potencia de 1 dividido la raíz que yo quiero encontrar. Entonces, para sacar cualquier raíz diferente a la cuadrada, pues yo no puedo utilizar ninguna otra función de raíz, pero sí utilizar la función potencia. ¿Sí? Si quiero, por ejemplo, voy a sacar la raíz cúbica de 81. A ese número le quiero sacar la raíz cúbica. ¿Y aquí qué escribo? 1 dividido 3. ¿Sí? Son dos números diferentes. ¿Excel qué va a hacer? Pues primero va a hacer lo que es la división que está indicada entre paréntesis. Y ahí está. No. No puede ser un tercio. Perdón. No, sí. Raíz. Uy, me confundí aquí porque me da 4. Sí, no, está bien. Está bien. Era aquí 4. Y ahora sí me da el 3. No, está bien. Yo estaba, me había fallado en la matemática. Se lo puedo poner así y me da 3. ¿Por qué? Porque 3 por 3 por 3 por 3, eso me da 81. O sea que la raíz cúbica perdón, la raíz cuadrada de este 81 va a ser 3. Y si yo le digo la raíz cuadrada, perdón, la raíz cúbica va a ser 4. ¿Sí? Entonces, como 3 por 3 por 3, eso me da 81.
pues si le saco la raíz cuarta a 81, me va a dar este 3, que es el original. Entonces, ese me sirve para sacar raíces diferentes a la raíz cuadrada. Bueno, la función signo es la que me permite saber si un número es positivo o negativo. ¿Sí? Entonces, si yo le digo signo de este menos 12, me tiene que dar un menos 1. ¿Sí? Me dice, ese número es negativo. Pero si yo le digo signo de menos este número, me tiene que dar 1, que me indica positivo. Ustedes se acuerdan. Menos por menos da más. ¿Sí? Entonces, a veces uno necesita saber rápidamente si el resultado es negativo o positivo. Si le da menos 1, pues es negativo, y si le da 1, es positivo. Bueno, la función producto sí es muy sencilla porque es la multiplicación. Lo que pasa es que se llama producto porque si yo tengo que hacer una multiplicación de un rango de datos muy grande, no puedo ponerme a escribir todo el rango de datos. ¿Sí? No, pues hay el producto de todos estos 100 datos. ¿Qué tal uno escribiendo celda por celda, celda por celda por celda, 100 veces? No, no funciona. Le doy el rango a eso y me saca el producto. Mira, producto de este rango o la multiplicación de cada una de las celdas individuales. Entonces lo que estoy haciendo es esa multiplicación. Lo mismo que la suma, y es que este es el que más se utiliza, ¿cierto? Esa es una de las funciones que más se utiliza. Súmeme eso. Ya está la suma. ¿Sí? Entonces, aquí me está sumando estos 3 datos. Aquí estoy sumando cada uno de los datos de forma individual. Pues, ¿funciona? Sí, claro que funciona. Todos funcionan. Bueno, esta de aquí era... ¿Cómo era esto? Aquí tengo la suma de cuadrados. 2. Ah, ya. No. Esto aquí no sé por qué lo saqué. La suma de esto, 30. Ya me olvidé. Vamos a hacerlo con esto. Voy a borrar esto de acá. Y voy a hacer la suma de los cuadrados de este. O sea que lo que yo quiero sumar es este por este mismo, ¿cierto? Y si yo lo copio, ahí me da ese y me da ese. Este viene a ser el mismo. Ahí Excel me está repitiendo la operación. Y este lo voy a encerrar dentro de un cuadrado. Y le voy a decir que me sume esto. Suma de estos 3. Entonces, esta suma de cuadrados me da 4.669. Pero lo que yo estoy haciendo es tomar cada uno de estos números y elevarlo al cuadrado, elevar al cuadrado, elevar al cuadrado, y después sí sumarlos. Sin embargo, Excel tiene una función que me hace la suma de una sola vez, sin necesidad de ese paso intermedio. Y ahí está el resultado. Esta suma de cuadrados, si hay muchas estadísticas, es decir, muchas funciones de estadística que utilizan la suma de los cuadrados. Entonces, lo que hace uno es, pues, en lugar de hacer de utilizar otra celda, haciendo primero los cuadrados y después la suma, pues utiliza la función suma.cuadrados y de una vez le entrega el resultado. Es la suma de cada uno de los números elevados al cuadrado. Eso es eso. Bueno, ahora sí vamos a hacer las sumas cuando se cumplen condiciones. Aquí tenemos que esto es 30 por 30. Aquí quiero, a ver qué dice acá, condiciones. Bueno, esto lo vamos a explicar después. Quiero sumar estos números de acá si cumplen alguna condición.
Entonces, ¿qué condición quiero que cumplan todos estos números de acá? Que me sumen los que sean menores a 50. ¿Sí? O sea que tendría que sumarme estos 4. Tiene que sumarme esos 4. Y estos ni siquiera los tiene que ver. Entonces, lo que yo tengo que escribir es la función sumar punto sí. Y le digo cuál es el rango, le voy a decir que todo esto es el rango. ¿Sí? Yo puedo sumar toda la tabla. ¿Qué criterio? Pues el criterio, y recuerden que lo tengo que poner entre comillas, es que los números sean menores que 50. Hay un problema con la fórmula entre comillas. Ahora sí, si yo le digo a este, suma estos números de acá, probablemente me da 77. Fíjense cómo fue la sintaxis. Yo tuve que poner el menor que 50 entre comillas. Entre comillas. ¿Listo? Ahora voy a poner aquí el número 50. Y voy a hacer la misma suma aquí. Sumar puntos y de este rango de números, ¿cierto? Y el criterio. Perdón, no la voy a hacer ahí, sino que la voy a hacer aquí arriba para que se pueda ver. Sumar puntos y este va a ser el rango de mi suma. Y el criterio, pues yo ya sé que tengo que poner que sea menor que esta celda de acá, ¿cierto? Y todo eso entre comillas. Eso es lo que me dice ahí. ¿Cero? ¿Pero cómo así que me da 0? No puede ser 0. Entonces pongámosle la comilla solamente al menor que. Error. ¿Por qué error? Porque me toca concatenar el texto con el contenido de la celda. Concatenar eso. ¿Sí? Concateno eso y ahí me da el 77. Entonces lo que yo estoy haciendo es una función de texto que coge este signo negativo y lo concatena con el contenido de la celda de 36. Y ahí me da el menor que 50. Y fíjense en la alineación. ¿Hacia dónde está la alineación del resultado de eso? Hacia la izquierda, ¿cierto? ¿Y qué significa que esté alineado a la izquierda? Hola. ¿Qué significa que el resultado de esa celda esté alineado a la izquierda? Es un texto. Que es un texto. ¿Sí? Fíjense que cuando yo escribí el 50 quedó alineado a la derecha y este quedó alineado a la izquierda. Es un texto. ¿Sí? Todas estas funciones que tienen el punto sí, toca escribir las condiciones siempre como un texto. Y esta es la forma de escribir los textos cuando yo tengo una referencia a una celda. Bueno. Sumar puntos sí, una sola condición. Ya sabemos que las condiciones pues son mayores, menores, iguales, iguales o diferentes. ¿Sí? Y aquí hay una serie de ejemplos. Entonces, voy a subir esto acá. Estos ejemplitos. Por ejemplo, sumar si, bueno, si están entre 30 y 80. Si yo quiero sumar los números que están aquí entre 30 y 80, ¿cómo hago? Si tengo una condición. ¿Será que puedo hacerlo si tengo una condición? ¿Una sola condición? ¿Lo intentamos? Bueno. Sumar puntos y el rango sigue siendo el mismo. Y el criterio. El criterio tiene que ser un texto, pero no me acepta
Entonces no puedo utilizar sumar.si si cuando tengo dos condiciones. Vamos a intentarlo. Si es menor que 30, menor que 30, si es así, 30. Y, aunque creo que no va a funcionar, mayor que 80. Porque esa función y trabaja con valores booleanos. Error, no se puede. Entonces no puedo utilizar que cumple las dos condiciones al mismo tiempo. No se puede. Toca con una sola condición. ¿Cómo sé yo, cómo hago para cumplir las dos condiciones? Pues utilizo sumar.si.conjunto. La función sumar.si.conjunto cumple varias condiciones. ¿Sí? Entonces, ¿cuáles números son mayores que 30 y menores que 32 aquí? Solo hay dos números. Es este y este. Esa suma me tiene que dar 108. Entonces la voy a hacer con sumar.si.conjunto. Sumar.si.conjunto. ¿Cuál es el rango de la suma? Este de acá. Listo. ¿Cuál es el rango de los criterios? El mismo rango. ¿Cuál es el criterio? Que sea mayor que 30. Que sea mayor que 30 entre comillas. ¿Cuál es el rango de los del segundo rango de criterios? El mismo rango. ¿Y cuál es el criterio? Que sea menor a 80. Cierro comillas, cierro paréntesis, y ahí está el 108. ¿Sí? Este sumar.si.conjunto me permite hacer los dos criterios. ¿Hay otra forma de escribir eso mediante funciones condicionales? Sí, claro que sí, la hay. ¿Sí? Hay forma de hacer eso es decir, hay varias formas para lograr ese mismo resultado. Ok. Entonces, ¿cuál es la idea de este ejemplo de acá? Aquí tenemos una tablita donde hay varios colores, tallas y códigos. Entonces, si yo quiero encontrar cuántos cumplen que sea el código número 1, que sean de talla M y que al mismo tiempo sean de color verde. Sí, pues en una tablita como esta pequeñita, pues es muy sencillo saber que son 10. Sí, porque este es el número que tiene aquí el código M verde. Pero, pues esto es un ejemplo sencillo. Cuando yo tengo tablas que tienen muchísimos más datos, pues así ya a simple vista no salen. Vamos a ver entonces. Sumar, punto, sí, punto conjunto. El rango de la suma va a ser la columna del stock. ¿Sí? ¿Cuántos tengo en existencias? ¿Cuál va a ser el rango de mi primer criterio? El código. El rango de los códigos. ¿Cuál va a ser el criterio? Que sea igual a 1. Que sea igual a 1. ¿Sí? Que ese código de ahí sea igual a 1. ¿Cuál va a ser el rango de criterios número 2? Pues el de la talla. ¿Y ese criterio qué tiene que ser? Pues igual a M. Ah, no, M, porque es un texto. Y fíjense que lo puse en minúscula. Y después, ¿cuál va a ser el otro criterio? Pues el color. Y ahí voy a escribir la palabra verde. 10, efectivamente. Voy a quitar esta comilla de acá, este igual y este 1. También funciona. Entonces, fíjense bien en la sintaxis. El rango que yo voy a sumar, este que se llama el stock. Quiero saber de este stock qué hay. Después la primera condición me dice que el código sea 1. ¿Sí? Aquí las condiciones se dan por pares.
Pero pues la columna de código es diferente a la columna de la suma y tiene que dar 1. Después que sea talla M, entonces la columna de las tallas con igual a M. Estas funciones no hacen distinto, es decir, no distinguen entre letras mayúsculas y letras minúsculas. Sencillamente le escribí M, él asume la M mayúscula o minúscula. Les recomiendo, no utilicen la letra ñ, por favor. Eso genera errores. La letra ñ no está en el alfabeto del inglés. Y después me dice, colores verde. Pues tengo la columna de los colores y estoy buscando el color verde. Si quisiera ponerle otro criterio, que me muestre también los que sean de color rojo, pues tendría que decirle que es este otro rango de criterios y que es de color rojo. Y no me llamó ninguno. ¿Por qué? Debería haber cumplido eso. Ah, porque es que no hay Porque ninguno que sea verde todas. y rojo al mismo tiempo. No lo hay. ¿Sí? Por eso el resultado me da 0. No existe, es decir, o es verde o es rojo. Entonces, como no existe, pues ese criterio está mal dado. Pero sí, está mal dado. No puede haber sino uno solo que cumpla los 3 criterios. ¿Cómo vamos? Bien. Hola. Ok, gracias Jefferson. Entonces, ya hemos visto funciones de suma condicional. Bueno, la división en Excel es diferente. Hay 3 funciones que manejan la división. Un ejemplo muy sencillo es decir, vea, 22 dividido 5 da 4.4, ¿sí? Eso da 4.4. ¿Y cómo sale eso? Como le enseñaron a uno cuando estaba chiquito. Está el dividendo, el divisor, y hace uno la operación así, después multiplica 5 en 22 está 4 veces, 4 por 5, 20, y el residuo es 22, ¿sí? Después de eso uno llega y le pone un 0, ¿cierto? Y le pone una comita acá, y resulta que dice ese 0, entonces está 20, es 4, y por eso el resultado me da 4.4. Sí, efectivamente, en Excel esa división da 4.4. Pero yo puedo decirle, utilicen la función división. Ah, no. La función esto es de una vez 5 dividido 4, ¿no? Perdón. Epa. 5 no, era 22 dividido 5. Sí, 22 dividido 5. Listo. Uy, me da un resto de decimales. Le quitamos los decimales. También está la función cociente. El cociente solamente me va a encontrar la parte entera. Entonces, la función cociente, ¿de qué número? 22, 5. Ahí tiene que darme el 4. Y el residuo, listo. De los mismos números 22 y 5, me tiene que dar este 2. Entonces, esas son las formas de hacer división en Excel. Con algunas funciones trigonométricas, no las solamente vamos a mencionar que los ángulos en Excel se trabajan en radianes. ¿Sí? Siempre se van a trabajar en radianes. Entonces, muchas veces cuando uno no sabe ese dato, le ponen los grados normalitos y vea, tuquis, no le funciona. Entonces, para eso, pues está la función radianes, que me convierte ese B74, que es el ángulo de 45, en radianes. ¿Sí? Yo no podría llegar y operar el seno de un ángulo directamente en grados comunes y corrientes porque me da un error.
Sí, si yo le digo, mándeme el seno de este ángulo en radianes que es el B75, me da eso, pero si yo le digo seno de 45, me da valores diferentes, ¿sí? Me muestra error. Entonces, eso es algo que hay que tener en cuenta. Lo mismo que el coseno. El coseno se llama cos. Le digo de este ángulo, no, de este ángulo que está en radianes. Y me da el mismo valor que el seno porque es 45. Y vean el coseno, si yo le digo que es 45. Totalmente diferente. ¿Sí? Entonces, si algún día tienen que trabajar funciones trigonométricas de seno, cosenos y tangentes y toda esa cosa, recuerden que esos ángulos toca dárselos en radianes. Yo le puedo decir aquí tangente. Perdón. Tangente que es tan. Y le puedo decir, no, pues de un ángulo que está en radianes. Y le puedo decir de esta celda de acá. Estoy anidando la función. ¿Qué es lo que va a hacer Excel primero? Pues va a convertir ese valor de 45 en radianes y después sí le va a dar la tangente que tiene que ser 1. ¿Sí? Si yo le digo tangente de este 45 que está aquí arriba, me va a mandar una cosa por allá del otro planeta. No es. Entonces, recuerden siempre. ¿Y cómo hago yo para convertir el ángulo que está en radianes a grados normales? Pues está la función grados, que toma este ángulo que está en radianes y lo convierte en grados hexadecimales. Realmente eso se ve acá. Es multiplicando pi medios, pi cuartos, es decir, se me olvidó la fórmula, pero tiene que ver con el número pi. ¿Sí? Es eso. Pi cuartos radianes, es decir, son formas diferentes de expresar los ángulos. ¿Sí? Son 3 pi radianes. Bueno, eso era así. Listo. Aquí está lo mismo para 60 y 30. No lo vamos a hacer. Estadística básica. Ya vimos las funciones de conteo. Contar sí, contar punto conjunto. Y pues, ay, tan divino, yo dejé las funciones acá. No las borré. Debía haberlas borrado. Bueno, entonces fíjense que aquí tenemos una columnita donde hay varias celdas. Números, letras, aquí tenemos caracteres especiales. ¿Sí? En esta celda que dice espacio, hay un espacio y esta celda está vacía y esta celda está vacía. Entonces, si yo uso contar en este rango, bueno, voy a hacer lo siguiente, para ahorrar la fatiga, voy a coger esta columnita de acá y le voy a poner un número. Uy. Voy a eliminar primero todo esto. Y le voy a poner un numerito aquí. Le voy a poner col. ¿Será que col está? No. Col 1. Voy a poner col 1. Listo, col 1. Listo, ese sí me lo aceptó. Bueno. Entonces le voy a decir aquí contar. Col 1. Y aquí aparece col 1. Contar qué cuenta, los números. Me dice que hay 4 números. Sí, efectivamente hay 4 números. Contará. ¿Qué valores? Col 1. Me está diciendo que hay 12. Pues aquí hay 14 celdas y hay 2 vacías. Ahí está contándome solamente las celdas que tienen algo. La celda que tiene el espacio también la cuenta.
Contar sí. Entonces, contar sí. Contar punto sí. Me cuenta las celdas que coinciden con la condición dada. Entonces le voy a decir contar punto sí. Me pregunta cuál rango. Pues el rango que yo definí como col 1. ¿Y cuál va a ser mi criterio? Pues le voy a poner comillas, espacio, comillas. Me tiene que decir cuántas celdas de esas tienen un espacio. Una, esta de aquí, la número 10. Esta tiene un espacio. Y aquí le dije comillas, espacio, comillas. Es decir, la condición que le estoy dando es búsqueme la celda que tiene un espacio. Y la contó. Yo podía decirle que tenga una A. Y me va a decir dos, porque aquí hay una A y aquí hay otra A. Me va a decir, hay dos celdas que tienen una A, una minúscula y una mayúscula, pero como Excel en estas funciones no hace diferencia entre la mayúscula y la minúscula, pues le da lo mismo, cuenta la A dos veces. Un conjunto, pues vamos a decirle que me cuente los números, las A y el espacio. Entonces vamos a decirle contar puntos y punto conjunto. ¿Cuál es el rango de los criterios? Pues col 1. Y el primer criterio, pues, es que sean, que sean números menores que 4, ¿cierto? Menores o iguales que 4. Menor o igual que 4. Listo. Con eso voy a contar los números. Rango de criterios 2, pues la misma col 1. Y el criterio es que sea un espacio. Y el criterio número 3, el rango va a ser el mismo, col 1. Y el criterio es que sea una A. Y la voy a poner minúscula. Y ahí está. ¿Cero? ¿Cero? ¿Por qué cero? Claro. Este sí conjunto está buscando que cumpla, que sea una A, que tenga, que sea un espacio y que sea un número menor que 4. Todo eso al mismo tiempo. ¿Y qué lo cumple? Ninguna. Ninguna celda cumple esos criterios. Ninguna. Por eso, el resultado me da 0. Cumplimiento de criterios. Si yo le pongo varios criterios que no tienen nada que ver el uno con el otro, pues obviamente me va a decir que es un 0. ¿Sí? Entonces tiene que cumplir esos criterios. Bueno, vamos a decirle entonces contar blanco. Me tiene que decir cuántos espacios en blanco están acá o cuántas celdas están vacías. Entonces le voy a decir contar punto blanco, aquí está. Que es col 1, la columna número 1. Y me va a decir 2, claro, aquí hay una vacía y otra vacía. 2. Bueno, listo. Aquí tenemos una tablita con números, ¿cierto? Ay, no quité esto de aquí. Listo. Entonces fíjense que aquí hay unos números. Este 11 de aquí lo saqué con formato condicional. ¿Sí? Aquí está el formato condicional. Vea, aquí dice que el valor de la celda sea 11. ¿Sí? Voy a quitarle el formato condicional acá. Listo. Ya les digo por qué el 11. Entonces vamos a ir por el promedio. Ay, aquí me quedó mal escrito. Disléxico. Rango. Listo. El promedio de todos estos datos que están acá. ¿Sí? Ahí sí toca toca hacer el promedio. Son bastantes datos. Entonces esto es igual a promedio de este rango de datos.
pero para evitar la fatiga, de nuevo vamos a poner aquí, si en la otra pusimos columna 1, le vamos a poner una fórmula y le vamos a decir un nuevo nombre y lo vamos a llamar TBL, TBL1. Si ustedes se fijan, si yo le pongo TBL1, me marca un error, ¿sí? Porque los números no pueden ir pegados de las letras. Entonces, por eso me toca ponerle un rayapiso que me separe las letras del número y ese sí me lo acepta. Ahí está, TBL1. Listo, entonces ya la bauticé. Toda esta tablita se llama TBL1. Entonces yo le voy a decir promedio. Esto se hace es para evitar tener que seleccionar cada vez que vaya a usar esa tabla. TBL, y aquí aparece TBL1. Cierro el paréntesis y me dice, vea, el promedio es 12, y pico. Sí, eso debe ser. Claro, el promedio debe ser ese. ¿Sí? Debe ser eso. Porque pues hace suma todo eso y cuenta cuántos números son y me da el promedio. Vamos a hallar el valor mínimo, el más pequeño de todos, de TBL. Aquí aparece ya el nombre. Apenas le pongo yo las letras TB, me aparece el nombre de la tabla. El 3, el 3, el 3, el 3. Bueno, debe estar por ahí. No sé dónde está. Voy a usar el formato condicional. Porque quiero encontrar el mínimo. ¿Recuerdan? Los 10 inferiores. Por defecto viene por el número 10, pero si yo le pongo el 1, véanlo, ahí lo encontró. Vean, ahí está el mínimo. ¿Sí? Este número mínimo que encontró lo puedo hallar también con el formato condicional. Ahora voy a hallar el máximo. Es igual al máximo, que se llama max, de TBL, ¿cierto? Para eso le puse el nombre, TBL1. Fíjense que me seleccionó toda la tabla y me da que es el 25. Como yo soy ciegatón y son muchos números, pues le voy a decir aquí, con el formato condicional, en reglas para valores superiores e inferiores, los 10 superiores, pero es que ese número 10 viene por defecto. Yo puedo poner aquí 1 y decirle muéstremelo como verde oscuro. Y ahí está el número 25. ¿Sí? Entonces, la función me halla el máximo. El formato condicional me lo resalta. Bueno, vamos a hacer la mediana. O sea, la posición central. Es igual a la mediana de TBL1, ¿no? 12. Bueno, entonces, si yo cogiera y tabulara todos estos números, el número 12 es el que va a estar en la mitad de todos estos. Sí, es el que está en la mitad. Voy a decirle la moda. ¿Sí? O sea, el que se repite más veces. La moda. Hay dos modas. ¿Sí? Está la moda punto 1 y la moda. Esta función moda, que tiene un triangulito amarillo, por lo menos en esta versión de Excel, está aquí para ser compatible con los libros anteriores de las versiones de Excel 2007. Pero aquí se utiliza la función moda 1. TBL, todo el rango de datos, y le digo, hálleme la moda. Y me dice que es el 11. ¿Sí? ¿Cómo sé yo que es el 11? Pues le puedo decir, oiga, ¿cuántas veces se repite ese 11 ahí? ¿Cómo hago para saber cuántas veces se repite el 11? Con la función contar. Contar. Contar punto sí. El rango es TBL. Y le estoy diciendo cuál es el criterio, que sea igual a 11. Aquí es comillas, paréntesis. Se repite 10 veces. ¿Cómo sé yo que se repite 10 veces? Voy a señalarlo mediante el formato condicional. Y aquí sí tengo que decirle que sea igual a 11.
y lo voy a poner de color amarillito oscuro, y ahí aparece el número 11, 3, 5, 8 y 2, 10. Ahí está, 10 veces, que fue el dato que me dio a mí con la función de contar las veces que se repite el número 11. Y como ese es el dato que más se repite en toda la tabla, pues por eso se llama moda. ¿Cómo hubiera podido sacar ese número 10? Pues con la función frecuencia. ¿Sí? Del rango. Vamos a ver aquí si le pongo la función frecuencia. Dice que calcula la frecuencia con que ocurre un valor dentro del rango de valores y devuelve una matriz vertical de números. Bueno. Ah, ya. Bueno, vamos a ver aquí esto. La tabla esta. Y los grupos. Voy a ponerle 11 a ver qué. Frecuencia, grupos. Uy, ahí sí me falló. Venga a ver. Desde aquí insertando la fórmula. Esa es estadística y aquí debe estar frecuencia, ¿cierto? Grupos es el dato TBL1. Sí, ahí me ponen los números. Y los grupos. No, ahí toca darle rango. No, esa función no me funcionó. No hizo lo que yo pensé que hacía. Bueno, es el contar el que me dice cuántas veces se repite. Promedio sí. Hallamos un promedio. El promedio normal me dio 12. Pero entonces yo quiero hallar el promedio si los datos son mayores que 11 o que la mediana. Yo voy a sacar el promedio de la parte de arriba. Si los datos son mayores que 12 o mayores que la mediana. Vamos a ver. Promedio, punto sí, del rango que se llama TBL. Y le voy a decir que sea mayor, primero que 12, y me da que es un 15 punto y pico. Y vamos a ver si lo acepta con dos funciones. Promedio.sí del rango que se llama TBL1 y el criterio que sea mayor que la mediana de la tabla. Estoy combinando funciones y esto no sé si va a funcionar. Y cierro paréntesis acá y cierro acá y no funciona porque me da una división por 0. Entonces me toca quitarle esto de acá. Y como ese dato es el resultado de una operación numérica, tengo que concatenarlo. Ahí sí me da igual. ¿Sí? Fíjense que aquí me compliqué un poquito. Promedio sí. El rango de datos a los que le quiero hacer el promedio por encima de la mediana, este de acá. La operación que quiero que haga, mayor. Y aquí concateno este mayor que con el resultado que me da la función mediana. ¿Sí? Entonces puedo hacer funciones anidadas. Numéricamente me da igual. Yo ya sabía que la mediana era 12. Pero aquí estoy primero calculando la mediana y después si saco el promedio para si el dato es mayor que esa mediana. ¿Sí? Yo sé que suena un poquitín enredado, pero no es enredado. Toca es practicar. Contar blanco, por último, contar blanco. El rango ya sabemos que se llama TBL1 y me dice que 3. Entonces voy a señalar esto. Le voy a decir formato condicional, reglas para resaltar celdas,
que sean... ¿dónde está? Que sean vacías. Está mayor texto, valores duplicados. Me toca decirle que sea igual a nada. Y voy a decirle un formato personalizado que me ponga un relleno de color verde. No, entonces me toca dejar aquí espacio. No, formato condicional. Que sea igual a... No, que contenga el texto. Que tenga el texto. Sí, que pues machica, no me la señala. Entonces toca con función. Uno superior, esta la borro. Y editar una regla que sea igual a es punto blanco. Perdón, hay una función que se llama es blanco, pero no me acuerdo cómo se escribe. Es blanco, sí, es blanco. Igual es blanco. Esta de acá y me da un verdadero, sí. O sea, cuando esa función se cumpla, me tiene que poner el condicional. Entonces me toca ponerle una nueva regla, que es una fórmula, que diga si eso está en blanco, blanco no, blanco, de mi TBL1, que es la tabla que yo tengo definida. Entonces póngamele un formato relleno púrpura. A ver qué pasa. Y no funcionó. Es blanco, el rango sí está bien tomado. Editemos la regla. Si está en blanco, es decir, si es verdadero, ponga esa celda como púrpura. Si es blanco, no, mal. Mal. Está bien así. Si es blanco, es decir, si la condición que está en blanco se cumple, y eso está vacío. Ahí sí, no sé por qué no me las señala. Yo sé que hay tres en blanco. Esta debería estar en púrpura y esta también. Valor de celda, esto quítelo. Valor de celda 11, inferior, superior. Si es blanco. Si ese rango está en blanco, entonces póngamele. Ahí sí no sé qué pasó ahí. Me toca mirar y corregir. Yo también me equivoco. Bueno, entonces muchas gracias por haber venido. Espero que les hayan quedado dudas. ¿Qué funciones son las que más trabajan ustedes? ¿Qué tipo de funciones? Condicionales. ¿No trabajan funciones en su quehacer diario? ¿Condicionales? Bueno, listo. Esas también las vamos a ver.